Cuentan que el alma de una joven mujer se había perdido. Esta había sido víctima de la brujería, pues ella enfermó y nunca le encontraron la causa a la enfermedad. Por más que los doctores hicieron exámenes, nunca pudieron darle un diagnóstico certero. La joven, llamada Luciana, murió a la edad de 28 años. Un hombre enamorado supuestamente la embrujó al verse rechazado. Luciana era una mujer muy hermosa y de buena familia. Su madre todas las noches rezaba por el alma de su hija. Ella decía verla, que se le aparecía por las noches pidiendo que no dejara de rezar, pues el lugar en donde se encontraba estaba plagado de demonios que la torturaban sin descansar, pero que, conforme la madre rezaba, parecía abrirse una puerta que irradiaba una luz potente. Le rogaba a su madre en sueños que no parara de rezar hasta que esa puerta estuviera completamente abierta para que ella pudiera huir. Luciana lloraba de agonía y pedía clemencia, pero los demonios solo se burlaban de ella. Sin embargo, había uno que la lastimaba lo menos posible. Ella, poco a poco, se le fue acercando para ganar su confianza. El demonio tenía un nombre: Fagfa. Parecía impresionarle la belleza de Luciana. Con el tiempo fue haciendo que los demás se fueran apartando de ella y ya no sufriera tanto. Luciana finalmente se había ganado la confianza de aquel demonio. Fagfa fue disminuyendo su agonía mientras que ella lo enamoraba con sus cuentos de fantasía, sus bromas blancas, sus inocentes chistes. Aquella puerta ya estaba un poco más abierta, gracias a las oraciones de su madre. Luciana podía ver eso, pero nunca se lo comentó a Fagfa. Un día, el demonio y Luciana se quedaron a solas. Luciana ya no sufría. Es más, parecía más placentera su estadía por el infierno. Estaba segura de que Fagfa la amaba. Ella parecía amarlo también, pues después de tanta interacción juntos, se fueron acercando poco a poco, hasta que, finalmente, un beso nació de aquella relación. Fagfa no podía estar más enamorado. Conoció el sentimiento del amor, algo que se suponía estaba prohibido para los demonios. Luciana sonreía y dejó de presentarse a su madre. Era tanta su felicidad que parecía no querer irse de ahí. Pero ella y Fagfa no contaban con que el rey de las tinieblas, Satanás, se daría cuenta de lo que estaba ocurriendo entre ellos dos. Inmediatamente mandó a llamar a Fagfa y dio orden de que los demás demonios lo torturaran con látigo y cuchillos, introduciendo estos una y otra vez sin descanso. Cuando Luciana ya no vio a Fagfa, sino a los demonios que habían regresado para torturarla, comenzó a suplicar clemencia. En esos momentos Luciana quería escapar. Volteó a ver la puerta, pero ahora parecía un poco más cerrada. Comenzó a preguntar por Fagfa, pero no había respuesta por parte de los malditos demonios. Su tortura continuó durante varios días, hasta que, finalmente, uno de los demonios le dijo que Fagfa iba a ser sacrificado y destruido. Luciana comenzó a llorar y pidió que no le hicieran daño. Satanás se dio cuenta del amor que sentían ambos y armó un plan con el fin de probar su amor.
Platicó con Fagfa y le dijo que iba a darle una oportunidad, que volvería donde Luciana, pero que tenía que torturarla, si no él sería sacrificado y destruido. Luego de eso habló con Luciana y propuso algo muy tentador. Luciana ya se había fijado que a la puerta le faltaba muy poco para cerrarse, así es que tenía que salir de ahí a como diera lugar, incluso si eso significara dejar atrás a su amado demonio. Cuando llegó el día en que se encontraron de nuevo, Luciana y Fagfa se abrazaron y besaron. Él le dijo con lágrimas que tenía que lastimarla si no sería destruido. Luciana comenzó a llorar y le pidió perdón. Ella no quería que él sufriera. Entonces ella le pidió que huyeran. Le mostró la puerta que daba a la salida de aquel lugar. Era tan grande el amor que sentía Fagfa por ella que de inmediato aceptó. Comenzaron a planear cómo llegar hasta la puerta sin que nadie los viera. Los demonios que la torturaban habían desaparecido por un momento. Luciana dijo: "Esta es nuestra oportunidad". Poco a poco comenzaron a avanzar hacia la puerta, tomados de la mano. Fagfa le sonreía y parecía feliz de irse con ella, mientras que a Luciana comenzaron a salirle lágrimas de los ojos. Tan solo faltaban unos cuantos pasos cuando la hermosa mujer soltó la mano de su amado demonio y le clavó un cuchillo directo al corazón. No una, sino varias veces, hasta que éste cayó de rodillas al suelo. Fagfa, arrodillado y llorando de dolor, el amor de su vida lo había traicionado. No había algo peor. En eso el diablo se apareció y se carcajeó y con burla les dijo: Iluso, creíste que te amaba. Mira nada más. Pudo más sus ganas de salir de este lugar que tu asqueroso amor. Hice un trato con ella. La dejaría ir si te destruía a ti. Fagfa, herido, cayó al suelo con su vista fija en Luciana, con una cara empapada llena de lágrimas, mientras agonizaba. Satanás se le acercó y le dio la estocada final, destruyéndolo completamente hasta volverlo cenizas. Luego miró a Luciana y comenzó a carcajearse de nuevo. Luciana entonces miró hacia la puerta, que, para su sorpresa, estaba completamente cerrada. Con angustia miró a Satanás y le dijo que tenía que dejarla salir, que ese había sido el pacto. Pero Satanás no cumple sus pactos, así es que comenzó a burlarse de ella y le dijo: Tú misma hiciste que esa puerta se cerrara. Tu corazón no es bueno. Perteneces a este lugar. El cielo no acepta traicioneros y mentirosos. Y tú traicionaste a Fagfa y le mentiste. Luciana entonces le dijo: "Me tendiste una trampa". No, tú actuaste conforme a lo que hay en tu corazón. Fagfa, siendo un demonio, llegó a enamorarse de ti, y tú que aparentabas ser buena nunca lo amaste. Ahora sin él en el infierno, sufrirás como todas las almas que hay aquí. A Fagfa lo hirió de muerte el amor que sentía por Luciana hasta morir, y Luciana sufriría por no haber valorado aquel amor que Fagfa le ofreció sin condición. Y yo soy el documentalista. Y esto fue El demonio que conoció el amor. Créditos a quien corresponda.